incertidumbre. Todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos pasado, hemos atravesado este momento de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber qué vamos a hacer. A eso me refiero, amén. Entonces, la palabra del Señor, hay un versículo que me ha estado ministrando, que me ha estado, por acá decimos nosotros, sangoloteándonos, me ha estado zarandeando este versículo cuando yo lo leí, y es muy pequeño, pero yo quiero llevarte a las escrituras para que podamos leernos, y oro al Espíritu Santo para que así como a mí me zarandeó y me ubicó, porque es lo que hace este versículo, ubicarnos y saber quiénes somos nosotros y quién es Dios, amén. A veces como seres humanos estamos un poco desubicados de qué papel tenemos nosotros y qué papel tiene Dios, y muchas veces el ser humano se cree superior a Dios. Oh, grave error. Y aquí el Señor con gran amor y sabiduría, pero también en su soberanía, nos hace una pregunta. Todos nosotros en algún momento hemos cuestionado a Dios, hemos preguntado ¿por qué? Tal vez aquí alguno diga yo no, tal vez no lo ha dicho audiblemente, no lo ha expresado, pero se ha preguntado ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Aunque a veces decimos no está bien cuestionar a Dios, no quiero hacerlo, pero inconscientemente en nuestra mente preguntamos ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Señor? ¿O no? En ese momento en el que no sabemos si hay una salida, en ese momento que vamos caminando y al parecer no está esa luz al final del túnel, decimos ¿por qué? ¿Dónde está? Todos. Sí, quiero que me acompañes a la palabra del Señor y vamos a ir a este gran libro con gran enseñanza que es el libro de Job. Vamos a ir al libro de Job. Yo creo que todos lo hemos leído en algún momento, la historia verídica y real que fue implantada en la Biblia de este hombre es verídica, es real. Job capítulo 38 verso 4. Por acá estaba en las pantallas. Gloria a Dios. Esta palabra nos confronta. Esta palabra nos habla, y yo creo que hoy nos vamos a ir con una palabra de parte de Dios, la cual nos va a servir para refrescarnos nuestro lugar y para saber quién es Dios y para pedir perdón si lo hemos hecho. Job capítulo 38 versículo 4. Yo quiero que te pongas de pie si lo encontraste. Job capítulo 38 versículo 4, y leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Pueden tomar asiento y les invito a que no pierdan el versículo y que lo vuelvan a leer si es necesario. Miren que Dios, una de las cosas que lo caracteriza es su bondad y su amor. Amén. Su bondad y su amor caracteriza a Dios. Es la naturaleza que más sobresale de Dios, su amor. Porque por su amor usted y yo estamos en este lugar. Por su amor es que nosotros los seres humanos podemos escribir una historia de existencia. Porque si no fuera por Él, no sabemos dónde podríamos estar. Hubiésemos sido consumidos. Porque dice la palabra que a causa del pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que a nosotros nos mantiene firmes, vivos, perseverando, y aún al mundano como le conocemos en términos cristianos, pero al hombre que no ha venido a la revelación de Cristo, aún a él está de pie por la misericordia de Dios. Que no lo reconozca es una cosa, pero ese hombre que aún no reconoce a Cristo está de pie por la misericordia de Dios.
Así que toda la humanidad echamos mano de algo de Dios. Amén. El libro de Job es un libro que todos hemos leído y nos ha cautivado. Incluso hay algunos que ni siquiera la magnitud de lo que este hombre vivió no la podemos entender, no la podemos comprender, porque fue tanto su destrucción que a veces es imposible creer que tal hombre existió y resistió a las pruebas. No voy a abundar en la historia de Job porque sabemos quién es Job, ¿verdad? Siervo fiel de Jehová era Job y permaneció siendo fiel al Señor. Dice que este hombre, se los voy a parafrasear, este hombre era próspero en todos los sentidos. Tenía animales, tenía terreno, tenía tierra, tenía familia, tenía recursos, lo tenía todo. Y él servía a Dios. Dice la palabra, siervo fiel de Jehová era Job. Y el Señor, algo que me cautiva, es que Él se deleita en los que son fieles a Él. Porque subió Satanás, porque aún Satanás le rinde cuentas a Dios. Aquellos que sirven a Satanás, que le sirven al diablo, creen que son independientes, pero aún Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. Y cuando Satanás, este ángel caído, sube a la presencia de Dios a acusar, dice, anduve por toda la tierra. Ese es el trabajo de Satanás. Él anduvo por toda la tierra y sube a la presencia de Dios. Y Dios, yo siento cuando leía esto, algo, un sentir de emoción, de amor, hasta como cuando uno es papá y quiere presumir un logro de sus hijos. ¿Cuántos pueden reconocer este sentimiento, verdad? ¿Cuántos pueden reconocer el sentimiento de padres que cuando su hijo tiene algún logro se sienten orgullosos, verdad? Y cuando Dios se expresa de Job, yo puedo sentir ese orgullo de Dios hacia los que son fiel para con Él. Porque le dijo a Satanás, ¿y no has visto a mi hijo Job? Que se mantiene fiel en todo. Y yo escucho esa connotación del padre sintiéndose orgulloso de Job en ese momento, de que era fiel. Dios viene de varias decepciones a lo largo que nosotros conocemos, como lo fueron Adán y Eva, como lo fue el pueblo, como lo han sido algunos de sus siervos, como lo hemos sido nosotros en la actualidad. Y Dios viene de decepción en decepción, pero Él se mantiene siempre fiel. En una prédica antigua yo les decía que Dios no es como nosotros. Él no ama como nosotros, Él no ve como nosotros vemos, y eso lo hace completamente diferente a nosotros. Sin embargo, en esta hora, en este momento, en este verso, Él muestra un sentir de orgullo. Se complacía en que Job fuese fiel y se lo presume a Satanás. Y Satanás, ¿qué le dijo? Claro que te es fiel porque lo tiene todo, pero quítale algo, vamos a ver si no te niega. Y Dios confiaba en su siervo. Dios confiaba en su siervo. Y le dijo, te doy permiso, porque Satanás no puede hacer nada si no es autorizado. Y van a decir, ay, Dios es malo porque lo permitió, porque Dios tiene que probarnos. Porque a Dios no le sirve una fe activa cuando todo está bien. A Dios le sirve una fe que se mantiene a pesar de cualquier dificultad. Y aquí lo difícil, porque cuando todo está bien, increíble, ¿verdad? Pero cuando viene la crisis, el problema, cuando nos enfermamos, cuando se nos es quitado algo, es cuando nos debemos de preguntar, ¿en dónde está mi fe? ¿Es acaso que mi fe estaba en lo que yo tenía en ese momento? ¿O realmente mi fe está en Dios? ¿En dónde está nuestra fe? Y esta es una pregunta que Dios, aunque tú me digas en esta hora, probablemente me puedas decir, bueno, es que yo creo que mi fe está en Dios. Pero tarde que temprano, en algún momento de tu caminar, de tu vida, tengas la edad que tengas, Dios va a decir, a ver si es cierto. Nadie se salva de esto. Nadie. Pero nadie se salva de ser probada nuestra fe. Sin embargo, Satanás
toca a Job. Sabemos que le quita todo lo que tenía materialmente, le quita la casa, le quita la familia, le quita todo. Y en cada prueba, Job se mantenía fiel. No entendía por qué, pero se mantenía fiel. Y vino desgracia tras desgracia. Vino desgracia tras desgracia. Y Job seguía manteniéndose fiel. Hasta que fue su cuerpo tocado, es decir, con una sarna. Y que su mujer le decía, ¿qué le decía? Maldice a tu Dios y ya muere. ¿Para qué prolongas tu sufrimiento? ¿Para qué prolongas tu dolor? Maldice a tu Dios y muere. Importante ver de qué tipo de personas nos rodeamos. Porque en el momento de la crisis y de la dificultad, vamos a tener que estar rodeados de personas que fortalezcan nuestra fe, que ayuden a creer, aunque visiblemente todo esté mal. Vamos a necesitar personas que nos ayuden y nos alienten. Porque Job, pasando toda esta crisis, esta situación tan abrumadora, tan difícil, tan pesada, incluso tanto tormento que él vivía, porque ya no solo era el dolor de haber perdido por lo que él había trabajado, ya no solamente era el dolor de haber perdido su familia, sus hijos, sino también ahora era por esta sarna que no... Amén. Era atormentado. Gloria a Dios. Físicamente era atormentado ya por una sarna, pero él no negaba a Dios. Hay una corriente, un pensamiento, incluso se ha llegado a predicar que Job nunca renegó, que nunca dijo nada contra Dios, que nunca habló en contra de Dios. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo? Este hombre era a otro nivel increíble, ¿qué tenía? Pero grave error. Job en algún momento, como ser humano, sí llegó a cuestionar a Dios. Y muchas veces creemos que no lo hacía porque no leemos la historia. Y creemos lo que se nos predica. Job nunca se quejó, nunca habló. Y decimos, wow, a mí me pasa tantito algo y ya estoy cuestionando. Pero realmente es que Job sí llegó a un punto de su sufrimiento, porque era demasiado lo que él tenía, que llegó a cuestionar a Dios. Algunos amigos no lo ayudaban para nada, le decían, es que tú hiciste algo, tú te equivocaste, por eso estás así, te mereces lo que te pasó. Otros lo ayudaban, lo alentaban, le decían, no juzgues lo que Dios está haciendo, no hables en contra de lo que Dios está haciendo, Dios sabe lo que hace. Pero Job ya era tanto el sufrimiento porque pasó tiempo. Y dice la palabra del Señor, por ahí si me ponen las citas bíblicas, capítulo 6, ahí está. Esta es una de las primeras preguntas que Job se hacía mientras estaba rodeado de sus amigos. Estaba acompañado de sus amigos y dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? Si ya no tengo nada, ya lo perdí todo. Aún mi salud física está deteriorada. ¿Cuál es mi fuerza y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Claramente Job llegó a un punto en el que se estaba desesperando. Porque dile al que tienes al lado, Job era un ser humano. Díselo. Job era un ser humano. ¿Como quién es? Como usted y como yo. Llegó un punto en la desesperación de este hombre que decía, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Qué espero? ¿En qué guardo mi esperanza? ¿Cuál es mi paciencia? Ya no puedo más. Ya no puedo más, decía Job.
¿Cuántas veces nosotros hemos dicho ya no puedo más con lo que estoy pasando? Y a veces solamente es la enfermedad. Algo que me gusta recalcar demasiado es que todos somos diferentes y por ende todos vamos a pasar circunstancias diferentes. Usted no se puede comparar con nadie, hermano. Cuando usted entienda esto, su caminar en Cristo va a ser más fácil. Usted no se puede comparar. Entienda eso. Es un tip para el cristiano y para la vida. Si tú te comparas con uno más adelantado, te vas a estresar, te vas a frustrar y vas a querer dejar todo abandonado. Y vas a vivir en un constante, porque a mí no, porque a él sí, porque yo no. Y así vas a vivir y vas a perder el tiempo preguntándote eso. Cuando debemos de enfocar esas fuerzas en estar trabajando en nuestro proceso. ¿Por qué creen que las personas que predicamos, acá predicamos 3 personas, no predicamos igual? Todos predicamos distintos. Y no solamente nosotros 3, sino en todo el mundo se predica diferente, porque todos pasamos procesos diferentes. Amén. Aquel que no pasa escasez, pasa enfermedad. Y el que no pasa enfermedad, pasa alguna otra situación, la cual es necesario para que Dios se glorifique en la vida de la persona que va a ser instrumento y pueda hablar. Por eso no se predica igual. Porque pueden decir, es que el pastor, lo que callamos los que predicamos después del pastor. El pastor predica de una forma increíble, ¿verdad? Y yo personalmente es mi modelo a seguir. El pastor es mi modelo a seguir. Y yo digo, Dios mío, yo quiero predicar como él. Y por mucho tiempo yo me frustré. Porque obviamente, qué diferencia, ¿verdad? Pero para hacer eso, y cuando nos paramos aquí, a veces nos da miedo ¿qué va a decir la gente? Mi predicación no es como la del pastor. Yo no voy a hacer lo que el pastor hace. Porque tristemente somos juzgados a veces por otra gente, por el pueblo no, por otra gente, ¿verdad? Amén, por otra gente. Pero a veces hay que entender que la iglesia es un cuerpo. ¿Qué pasaría si todos predicáramos como el pastor? El pastor nos enseña, pero nos enseña cosas más profundas. Nos enseña revelación muy profunda. Nos ministra, nos imparte, nos capacita, pero que no se les olvide la enseñanza. Que no se les olvide el consejo. Porque nos encanta que nos pongan la mano, que caigamos, que nos tiremos, que lloremos, padrísimo. Pero si no hay fundamentos en eso, lo que pasó no sirve para nada. Es lo que nos viene enseñando el pastor. Que a veces sentimos a Dios en la iglesia, porque la iglesia es una bomba de la presencia de Dios. La iglesia está impregnada de la gloria de Dios. ¿Y usted es tocado? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que usted en su casa va a sentir lo mismo que aquí. Porque tal vez aquí usted sintió por la misericordia y la fe de los hermanos. Necesitamos crear bases sólidas para poder sostener la impartición. Por eso hay servicio el martes, que normalmente es enseñanza, consejo, el miércoles, que es oración, y el domingo, impartición. Si usted falta uno de esos días, pues pierde el hilo. Amén. Job tenía una base. Job tenía una base en donde todo lo que había aprendido en esos años anteriores y la fe que le había tenido a Dios estaba bien cimentada. La fe de Job estaba bien cimentada. Sabía quién era su Dios. Sabía a quién le estaba sirviendo. ¿Cuántos sabemos a quién? No voy a preguntar a quién le servimos, hermanos, porque hay quienes no sirven. Pero usted conoce quién es su Dios. ¿Usted conoce quién es su Dios? Se va a ver cuando venga la prueba. Por eso Dios nos tiene que probar. Porque como seres humanos podemos decir, amén, sí, tengo mucha fe.
pero viene la prueba, viene la enfermedad y nos tiramos a la muerte. No venimos a la iglesia porque estoy enfermo, ya no quiero saber de la iglesia porque estoy enfermo, vino problema de escasez en mi vida, ya no voy a la iglesia porque Dios permitió que viniera esto. Y algo que nos han enseñado en la casa es que Dios bendice pro y no amén. Dios bendice propósitos y no necesidad. Tiene que saber quién es su Dios para que así cuando venga la prueba su fe no se mueva. Aleluya. Y vuelvo a decir, Job en algún momento se llegó a cuestionar, porque vino el primer golpe, perdió las cosas materiales, vino el segundo golpe, perdió a sus hijos, perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió su salud, no tenía nada, lo perdió todo. Y él llegó a cuestionarse, porque como seres humanos, algo que a veces quizás no podemos comprender al leer la palabra de Dios, son las emociones que esas personas estaban sintiendo en ese momento. ¿Usted cómo se siente cuando se enferma? ¿Usted cómo se siente cuando lo traicionan? ¿Usted cómo se siente cuando le roban? Llora, le duele el corazón, siente que se le acaba el mundo. ¿Y cómo creen que se sentía Job? Igual. ¿Por qué? Pero ¿por qué se sentía como nosotros a veces nos llegamos a sentir? Porque era un ser humano. Algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho a aprender de la palabra y a asociarlo con las situaciones que a veces vivo, es decir, esta persona era igual que yo. No hablo en forma de ser, no hablo en forma de creer, hablo en que tenía emociones, tenía sentimientos, y que yo también. El problema acá es preguntarnos cómo estoy manejando mis emociones, cómo estoy manejando mis emociones y en qué está fundamentada mi fe. Volvemos a decir, Job tenía una fe fundamentada en Cristo. Él sabía que al Dios a quien él servía era fiel y que en medio de todo Dios tenía el control. En algún momento a Job se le llegó quizás a traspapelar, porque llegó a preguntarse, se lamentó por su sufrimiento y decía, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Qué espero aún? El verso que sigue, genio, el anterior, 3:20, decía, ¿por qué se da luz al trabajado y vida está cortado? Y vida a los de ánimo amargado. Decía, ¿por qué se le da vida a los de ánimo amargado? Dando a entender que a los que están tristes, amargados, afligidos, ¿para qué le das vida, Señor? Llévatelos. Si no tenemos esperanza, no tenemos deseos de vivir. Se preguntaba Job esto. Se cuestionaba esto, Job. Y entre otras tantas preguntas que probablemente este hombre se hacía, porque era un ser humano que estaba siendo sus emociones perforadas, su sentir perforado. Le estaba doliendo lo que estaba pasando, porque no era de piedra. Sentía Job. Sin embargo, después Job de hacer
tantas preguntas, porque si usted lee el libro de Job y profundiza más allá de la primera página, que es donde nos relata la historia de lo que pierde, y lee las conversaciones que Job tenía con sus amigos, hay uno de sus amigos que era muy joven, que cuando le estaba aconsejando temió de hablar, y relata las escrituras que el joven decía: ¿será que hablo? ¿Será que no hablo? Porque tantos adultos aconsejándolo, pero yo siento que lo que quiero decir viene de parte de Dios. Lea el libro de Job. Y cuando habló dijo Job: no hablo yo, sino hablo de parte de Dios. Y le dio palabra de exhortación. Después el Señor, después de escuchar, porque Dios calla para ver cómo reaccionamos, calla para ver cómo nos comportamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y después de esto, el Señor responde. Y como yo les decía al inicio, responde con amor, con sabiduría, pero también en toda soberanía. Ubicando a Job y ubicándonos a nosotros, ¿cuál es nuestro lugar? El Señor escuchó lo que Job tenía que decir. Las preguntas que le tenía que hacer, las escuchó. ¿Respondió? No. Porque a veces Dios no nos va a responder. Dios va a callar. Dios va a silenciar, va a guardar silencio. Porque en el silencio es que nosotros demostramos quiénes somos. En el silencio mostramos nuestro carácter y nuestra fe a Dios. Y el Señor le pregunta a Job, que cuestionaba tanto y quería saber por qué. Y le hace una pregunta tan simple. Si eres tan sabio, si cuestionas lo que te está pasando, también tendrás la respuesta para esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios escuchó las preguntas que Job tenía para hacerle a él. Y ahora el Señor le preguntaba a él: dime en dónde estabas tú. Dime, ¿alguno de acá tendrá la respuesta? ¿Dónde estábamos cuando Dios fundaba la tierra? No existíamos. ¿Alguien podría responderle eso a Dios? Y le dice todavía: respóndeme. Si es que tienes tal inteligencia con la que me cuestionas, respóndeme. ¿En dónde estabas tú? Creo que esta es una pregunta que nos debemos de grabar por nuestro bien. Es una pregunta que nos debemos de grabar por nuestro bienestar. Cuando se nos ocurra cuestionar a Dios y decimos: ¿por qué, Señor, permites que esto me pase? ¿Por qué, Dios, lo permites? ¿Por qué a mí? Recuerde que Dios le dice: ¿en dónde estabas tú? ¿Sabrás tú más que yo? Dice el Señor. ¿Sabrás más tú que creé yo los cielos, la tierra y toda su plenitud? ¿O tú que te preguntas por qué te está sucediendo esto? Porque Dios actúa con total perfección y sabiduría, aun cuando nos pasa una situación. ¿Qué pasó después de que Job se mantuvo fiel y firme a la palabra? Cuando decimos se mantuvo fiel, no queremos decir nunca se quejó, porque estaríamos omitiendo la naturaleza del ser humano y el amor sobrenatural de Dios, que aun cuando Job se cuestionaba, Dios estuvo ahí alentándolo. Job no lo veía, Job no lo sentía, pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. No podemos omitir la humanidad de Job al cuestionarlo. Y eso no lo hace un mal ser humano, ni un mal hijo. Lo hace ser un ser humano, con un Dios
increíble y sobrenatural. ¿Cuántas veces usted en su proceso se ha preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis a la vida, cuando vienen los problemas y no vemos esa luz al final del túnel, ¿qué hacemos? Unos tiran la toalla y se regresan. Algunos se quedan ahí. Pero los valientes, los fieles, siguen hacia adelante. Porque cuando menos lo esperamos, Dios va a intervenir en lo que usted esté viviendo. Solamente los que han pasado esto pueden testificar que fácil no es. Fácil no es, pero imposible tampoco. Porque cuando nuestras fuerzas naturales se comienzan a acabar, pero mantenemos una posición creyéndole a Dios, es cuando Él interviene. Porque sabe que tuviste la fe para creer por lo imposible de parte de Él. Es cuando Él interviene de tu situación. Es cuando Él puede intervenir de tu situación, de tu circunstancia. Pero cuando nosotros estamos avanzando y llega el proceso, la prueba, la situación, la circunstancia, y lo que hacemos es ver hacia atrás y regresarnos, Dios no puede intervenir. Por eso yo les decía, cuando hablamos que Job se mantuvo fiel, fue porque a pesar de lo que sus pensamientos podían estarle diciendo, a pesar de lo que él estaba sintiendo, a pesar de que a veces cometió imprudencias de decir, ¿por qué Dios? ¿Para qué sigo con vida? Seguía creyendo que había un Dios que vendría a su rescate. A pesar de que a veces su humanidad intervenía con pensamientos, con sentimientos, decía, yo sé que Cristo vive, yo sé que Dios vive, y vive Jehová, que Él restaurará. Y en eso Job guardaba su esperanza. Y podemos ver el desenlace de este libro, cómo Job es restaurado. Y todo lo que Satanás le había quitado, se le fue dado nuevamente. Y no como antes, sino mucho mejor. ¿Cuántos pueden creer por eso? El proceso para alcanzarlo no es fácil. No es fácil. Y yo creo que sería de mentirles si uno se para aquí y dice, es fácil. No es cierto, no es fácil. Por eso, si fuera fácil, todos estaríamos lográndolo y Cristo no vendría por un remanente, sino por una muchedumbre. No es fácil, pero no es imposible. No es fácil porque somos seres humanos, que somos seres emocionales. Nos duele, nos hieren, y la mente, que es el campo de batalla, nos hace guerra. Nos hace guerra para que tú no alcances. ¿Por qué será que el diablo se preocupa tanto porque yo no llegue a donde Dios dijo? ¿Por qué será que Satanás se preocupa tanto porque yo no salga ni vea la luz? ¿Por qué? A veces nos preocupamos tanto por el problema que estamos viviendo. Y es feo, claramente sentimos desmayar en nuestra humanidad. Nos duele, no queremos nada, quisiéramos salir corriendo. Pero el que es fiel permanece. Y a veces sí toca aguantar. Lo más sabio es también luchar, pero hay veces que las fuerzas se agotan y soportamos, pero vamos a la presencia de Dios para que nos llene una vez más y podamos ir a la guerra.
Cuando usted esté pasando este momento, deberá preguntarse por qué Satanás se preocupa tanto por solamente hundirme y hundirme y hundirme y hundirme. Porque a veces así se siente. A veces se siente que simplemente te estás hundiendo y nunca vas hacia arriba. Job así lo vio. Vino el primer golpe y Job dijo, ¿qué pasó? No le dio tiempo ni saber qué estaba pasando y vino el otro golpe. No le dio tiempo de asimilarlo y vino otro golpe. Y vino otro golpe y vino otro golpe. Y parecía que solamente se estaba hundiendo. Porque visiblemente es con lo único que Satanás se puede meter. Lo físico, lo visible. Pero él no se puede meter con tu fe. El que se mete con la fe es usted y yo, permitiendo que nuestra mente y que nuestros pensamientos se inunden de cosas negativas. Cuando permitimos que los dardos de Satanás penetren nuestra vida, es cuando le permitimos atentar con nuestra fe. Por mientras, él solo puede meterse con lo físico, con lo visible. Y como somos seres que nos dejamos guiar por la vista, nos derrumba. Dice la palabra del Señor, nosotros no andamos por vista, sino por fe. El Señor en toda la Escritura nos prepara emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, pero a veces no tomamos las enseñanzas y cuando viene el golpe no sabemos qué hacer más que llorar, más que venirnos abajo e ilusamente pensar que lo mejor es abandonar, es no volver a acordarnos de Dios, porque curiosamente cuando buscamos a Dios es cuando a veces los golpes vienen más fuerte. Qué táctica, ¿verdad? Satanás es un estratega. Él es un estratega excelente. Nos lleva estudiando por más de décadas. ¿Y por qué es fácil que Satanás nos pueda estudiar? Porque los seres humanos a veces siempre trabajamos de la misma manera. Los mismos sentidos que fueron afectados desde Adán y Eva son los mismos que siguen siendo afectados en el día de hoy. Desde Adán y Eva nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza retadora. ¿Qué hizo Eva cuando se le dijo que no comiera del fruto? Comió. ¿Por qué se comenzó a mover en Eva? Porque no puedo, porque me lo prohíben. Desde entonces tenemos una personalidad, una naturaleza retadora. Me dicen que no, lo quiero hacer. Tenemos una naturaleza caída que se inclina siempre a lo malo, que se inclina siempre a la soberbia, que se inclina siempre a lo malo, a lo que nos exalte a nosotros, a lo que nos enaltezca en nosotros. Por eso Satanás puede jugar rápido con el ser humano, porque una de las cosas que hizo caer a Satanás fue eso: querer exaltarse a sí mismo, el reconocimiento de sí mismo. Satanás se movió por sentimientos muy parecidos a los que hoy la humanidad tiene y que incluso usted y yo, antes de venir a Cristo, teníamos. Y tenemos que morir a esos, a ese sentir y a ese ser. Porque ese ser es el que opera en aquellas personas que destruyen iglesias, separan iglesias, dividen iglesias, porque vienen con ese sentir de protagonismo, de querer y de hacer. Sin embargo, en Job vemos un espíritu de humildad. Job lo tenía todo. Sin embargo, había sido bendecido a causa de la humildad que este hombre poseía, la cual lo ayudó
a mantenerse hasta el fin. Hay que examinar cómo están nuestras emociones, nuestra mente, cómo nos dejamos guiar, qué sentimos. Porque a veces esos destellos que aún quedan en nosotros los podemos manifestar en el ahora siendo cristianos e hijos de Dios. Hay que examinarnos. Y el Señor destruía toda partícula de orgullo que había en Job cuando le hace esta pregunta. Dios destruye toda partícula de orgullo, de soberbia, de lo que pueda haber en tu vida. Cuando te pregunta, no que muy sabio, ¿en dónde estabas tú? Si a estos grandes teólogos, un teólogo es el que conoce la palabra de Dios, no específicamente que es creyente en Dios, pero si a uno de estos grandes teólogos ateos, hombres con doctorado, estudiados, el Señor se les presentara y les dijera, ¿en dónde estabas tú? Porque pretende destruir la veracidad del evangelio con sus muchos estudios, pero solamente Dios los destruye con una simple pregunta: ¿en dónde estabas tú? No existías, porque para que usted y yo existiéramos, primero estuvimos en el pensamiento de Dios. Y se destruye todo argumento de aquellos que no creen en la palabra del Señor, o que lo resumen a un profeta, que lo resumen a una fábula. Quedan destruidos, pero su entendimiento es tan cegado que no pueden verlo. No permitamos llegar a ese momento, porque aún los cristianos, cuando son sabios en su propia prudencia e inteligencia, son cegados por Satanás. A Satanás últimamente ya no le interesa sacarnos de la iglesia. A Satanás ya no le interesa sacarlos de la iglesia. A Satanás lo que le interesa es confundir a la iglesia. Y eso se hace predicando falsa doctrina, dogmas, haciendo dogmas, doctrinas. Eso se hace así. Satanás ya no está tan preocupado por sacarte de la iglesia, sino porque traigas confusión, porque traigas chisme, porque traigas destrucción con la boca a la iglesia. Ese es el nuevo modo operando de Satanás: destruir la iglesia. Siempre lo ha sido. Siempre. ¿Saben por qué? Y con eso termino. ¿Saben por qué? Es necesario que usted y que yo seamos pasados por el fuego. Es necesario que seamos probados, que seamos procesados. ¿Por qué fue necesario que Job fuera probado tan fuertemente? Cuando la iglesia, cuando los primeros cristianos sufrían persecución, cuando estos hombres, por predicar la palabra, por creer en Cristo, eran asesinados, eran apedreados, eran linchados, la iglesia se mantuvo en su estatus más santo y puro. Cuando la iglesia era perseguida, mantuvo en la historia de toda la iglesia el estatus más santo y más puro. Cuando el evangelio se comenzó a aceptar y a involucrar nuevas personas, a abrirse a las nuevas generaciones, la iglesia se corrompió. ¿Por qué? Por ahí con el pandero, porfa. La iglesia se corrompió porque algunas personas creyentes, que no eran creyentes, la iglesia comenzó a llenarse de personas que simplemente se congregaban para tener beneficios de la iglesia. Se corrompió el evangelio. Ya no se congregaban por salvación, no se congregaban por la verdad, sino para obtener privilegios que la iglesia daba. Se corrompió, se perdió la línea santa de lo que era el evangelio de Dios. ¿Qué mensaje transmitimos?
que mientras somos probados y procesados, nos mantenemos doblegados a Cristo. Tantito se nos da libertad, goce, nos olvidamos de Dios. Y lo seguimos manifestando en el ahora. Cuando una persona recibe sanidad, lo primero que hace, en el mayor de los casos, es olvidarse de aquel que le entregó la sanidad. Mientras estaban enfermos, venían todos los días a la iglesia, oraban y ayunaban. Una vez se les daba la sanidad, ¿qué hacen? Se olvidan de Dios. ¿Qué mensaje transmitimos? Señor, por favor, pruébanos. Necesitamos estar sometidos, porque si no tendemos a desviarnos. Entonces, la verdad es que no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, de nuestra naturaleza. Es necesario que Dios nos someta para aprender y estar en obediencia, para que nuestra fe se fortalezca. Es necesario. Job era fiel y cuando vino la prueba, tuvo luchas, sí. Tuvo luchas en la mente, sí. Tuvo guerra en la mente, claro. Pero venció y se mantuvo firme. Aunque quería desaparecer de la faz de la tierra por lo que pasaba, se mantuvo fiel a aquel que lo había llamado. Usted y yo estamos aquí por la fidelidad de Dios. No hay nadie que pueda levantarse y decir: yo estoy aquí por mis fuerzas. No es cierto. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Todos hemos pasado pruebas, procesos, situaciones en los que hemos sentido desmayar. Y si estamos aquí es porque Dios es misericordioso. Si seguimos aquí es porque así Dios lo ha querido. Así Él lo ha querido. Cuando aprendamos a ver que es por Dios y solo por Él, es que avanzaremos. Yo siempre reconozco, aún en los procesos más fuertes, en los que he sentido desmayar, en los que no he querido nada, porque todos pasamos por allí, todos. Claramente he dicho: Señor, ¿por qué me pasa esto? A veces pasa como joven, ya llegas a una edad que ya no sabes ni si eres joven o qué eres, pero como joven yo decía: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo debería estar disfrutando de la vida de mi familia, debería estar disfrutando a mi familia, a mi casa, mis logros. Y parece, Señor, que nomás no. Eso duele, eso te deprime, eso te entristece. Pero es para que aprendas a saber que Dios es el que da el gozo en medio de toda batalla y de toda crisis. A veces Dios nos tiene que enseñar a la mala, porque a la buena no aprendes. A veces nos aconsejan: es mejor aprender con la experiencia de otra persona. Ve el espejo de tal y aprende de sus errores. Pero realmente eso es una capacidad, eso es un don. Felicito a las personas que pueden ver el resultado de otra persona y aprender de sus caídas. A algunos nos toca darnos con pared y aprender. ¿Te va a doler más? Sí, pero Dios va a decir: aprendes porque aprendes. Y cuando has sido sellado, cuando has sido marcado, hermano, no hay lugar. Es que realmente ese versículo que dice: a donde vayas, ahí estaré, es verdad. Aunque usted quiera, no va a tener paz en ningún lugar. En ningún lugar. Ni con la familia. Usted podrá decir: Señor, yo quiero disfrutar esto, mejor me voy a ir de acá para disfrutar esto. No es nada malo, quiero disfrutar a mi familia. No vas a tener paz. No vas a tener paz. Nunca, en ningún lugar vas a tener paz. Es lo que le pasaba a Job. Job no negaba a Dios porque sabía que en ningún lado iba a tener paz. En ningún lugar. No había ningún lugar en el que Job pudiera esconderse que no estuviera allí la presencia de Dios. Jonás quiso esconderse de Dios.
Y vaya que escondió un buen lugar. Adentro del pez, ¿verdad? No había ningún lugar en el que Jonás pudiera ir para esconderse de la presencia de Dios. Cuando hemos sido marcados, sellados por la palabra de Dios, no hay lugar al que usted pueda ir, esconderse, correr, que Dios no lo encuentre. Antes de que usted llegue, Dios ya está ahí. Y se va a dar contra pared hasta que aprenda. Aprendamos de Job. Para eso fue creada la Biblia. La Biblia fue creada para que aprendiéramos de los aciertos y de los errores que los hombres de Dios habían tenido. Pero nos encanta darnos nuestros propios golpes, ¿verdad? ¿Y cuántos han aprendido a golpes? Cuando al niño le dices, no saltes en la cama, no saltes en la cama, no saltes en la cama, y nos llaman 1000 veces la atención a los niños, le dice, no saltes en la cama, te vas a caer, no saltes en la cama, te vas a caer, y no aprenden, se caen y se dan unos golpes en la cabeza, ¿verdad? Usted ve personas ya de 30 años, de 20 y tantos años, y no falta la persona que tiene abierta la ceja, abierta el mentón, abierto algo en la cara porque se cayó de chiquito por no hacerle caso a los papás. Así estamos a veces los cristianos. Nos queremos llevar nuestra cicatriz bien bonita ahí para decir, sí aprendí a la mala, pero aprendí. Falta entender que Dios nos ama tanto. Dile a tu mano y Dios me ama tanto. Y disfruto de su gracia. Disfruto de tiempo de gracia. Por eso no quiero perder el tiempo. Ponte de pie en esta hora. Yo quiero que levantes tus manos ahí en donde estás y hables con Dios. Hables con el Señor y le digas, Padre, perdóname porque no he aprendido. Me he tenido que caer para aprender, Señor. Me ha costado más tiempo de lo que debería por mi falta, Señor, de obediencia. He tenido que darme vueltas, Señor, por mi desobediencia. No he aprendido cuando me has llamado por las buenas. Pero hoy, Señor, quiero ver el ejemplo de Job, Señor, de este siervo fiel. Y quiero aprender, Padre, que aun cuando vino la crisis, la dificultad, Él se mantuvo fiel a ti, amado Dios. Espíritu Santo, revélanos la palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros y háblanos personalmente. Revélanos tu palabra, Espíritu Santo. Enséñanos lo que no hemos comprendido, Padre. Hay tanta necesidad, Señor, dentro de nosotros, tanta necesidad de conocimiento, de sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos tanto de ti para poder crecer, Señor, que hoy estamos delante de tu trono clamando por esa sabiduría que proviene de ti, Señor. Míranos aquí, amado Dios. Mira a tu pueblo, Señor. Mírame a mí, que clamamos por tu sabiduría, por tu conocimiento, por tu, Señor, por tu guía, por tu dirección, Espíritu Santo. Dile, no puedo, Espíritu Santo, yo por mis fuerzas. No puedo por mis fuerzas. No puedo por mis fuerzas, te necesito. En mis fuerzas me he caído, en mis fuerzas he hecho y he deshecho, en mis fuerzas nada me ha salido bien, Señor. En mis fuerzas me he golpeado tanto, en mis fuerzas, Señor, he causado heridas en mí, en mi familia, en mi entorno. En mis errores y fallas te he dañado. Pero hoy clamamos, Espíritu Santo, que así como Job fue paciente para esperar, nos des paciencia, nos reveles tu palabra. Yo quiero que hables ahí con el Espíritu Santo. Es Él el que capacita, es Él el que invade, es Él el que toca, es Él el que lo hace. Es Él el que lo hace, es solamente el Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí presto a escucharte, está presto a escuchar el clamor de su pueblo. Habla con Él, no te calles. No
No te calles. Habla con Él. Habla con Él. Y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, El alto y sublime, en el cual está todo poder. Señor, empieza todo poder. Toda sabiduría está en tus manos. honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Oh Espíritu Santo, comienza a llenar, a tocar, a sanar a tu pueblo. Comienza, Espíritu Santo, a derramarte sobre tus Su hijos. nombre es el Santo de Israel. Comienza a hablar con Él, comienza a decirle: te necesito. Comienza a clamar y a pedir su guía, su dirección. Haznos santos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Solamente un corazón humilde habita. Hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, alabanza y poder. Habita conmigo, Espíritu Santo. Habita. Vamos a un grito de júbilo. Aleluya. Él habita con el Grito de Señor. adoración. Oh Jesús, te anhelamos, Espíritu Santo. Aleluya. Es el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es santo.
somos dignos. Ahí, Eugenio, no somos dignos de ti. Es Él el que perdona, es Él el que restaura, es Él el que llena. Es Él, es Él, es Él. Habita en las alturas y en la santidad, incomparable su majestad. Pero ningún ser humano puede habitar cuando queda humillado ante su altar. Corazón quebrantado convierte en su trono, viene a habitar. Es alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es Dios. Habita en las alturas y en la santidad, incomparable su majestad. Pero ningún ser humano puede habitar cuando viene humillado ante su altar. Corazón quebrantado convierte en su trono, viene a habitar. Vamos, dígalo conmigo. Oh, gloria a Dios. Deleítate en adorar a tu Dios. Deleítate en adorar a tu Dios. Deleítate en adoración a tu Dios. No es el hermano, no es el que tienes al lado, no es el pastor, es Dios. Es Dios mismo que se te presenta. Su presencia misma se te presenta. Tú que has fallado, tú que has errado, tú que te has caído, tú que has cuestionado, hoy estás cara a cara con su presencia. Hoy estás cara a cara con Dios, con el que habita en las alturas. No hay hombre que lo haya visto y viva. El alto y sublime hoy se presenta ante ti. Hoy extiende su mano ante ti. Solamente tienes que tener un corazón humilde. Solamente tienes que acercarte confiadamente a Él para que Él pueda ser uno contigo, para que Él se pueda acercar a ti. Mientras tú le adoras, mientras tú le deleitas en Él, Él te llena. Mientras tú te acercas a Él, mientras tú dejas que te llene, que te sane, que te restaure, que te reposicione. Dile, aquí estoy, Dios. Y Aquí su estoy. nombre es el Santo. Solo importas tú y Él. Solo importas tú y Él, nadie Al que más. habita en Solo las tú y Él. alturas y en la santidad, escucha, y con el quebrantado Solo tú y viene de Deleítate en Él, espíritu deleítate en Él. para hacer vivir Gracias, Jesús. el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Comienza a glorificar tu espíritu. Comienza a llenarte. Comienza a reposicionarte. Comienza a levantarte. Por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria
Haznos santos, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Vamos, díganse aleluya. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias porque esto es entre tú y yo. Esto es algo personal. Esto es entre tú y el Señor. El que te perdona, el que te restaura. Con Él es solamente Él el que llena, el que restaura es tu Santo Espíritu. Gracias Señor. Enséñanos a ser como tú, Jesús. Reposiciónanos y llénanos de tu poder, Padre, para enfrentarnos a las pruebas y a los procesos tomados de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. De esa misma forma vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas. De esa misma forma, en esa misma atmósfera, vamos a pasar a depositar nuestras ofrendas en el alfolí. Prepara tu mejor ofrenda. Y a los que nos ven por internet, por aquí aparece el número telefónico en donde tú puedes sembrar en tierra fértil. Puedes comunicarte con nosotros y con gusto te estaremos atendiendo. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este martes de recarga espiritual. Gloria a Dios. Y a los que estamos acá nos preparamos para depositar nuestras mejores ofrendas. Amén. Dando, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. Gloria a Dios. Podemos pasar a depositar nuestras ofrendas y en un momento más oramos. Gracias te damos, Señor.